porque ser padre es vivir siempre preocupado. El problema es que los padres, claro, a la mínima, quieres actuar antes de que suceda, ¿no? ¿Qué pasa con los padres de los niños que cometen actos terribles, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad cuando un niño hace algo terrible? En cualquier crimen, el culpable suele estar en el 90% de las veces en el entorno cercano. Sí. Un chat de padres, un conejo siniestro y una desaparición que pondrá a todos en jaque. El rebaño no es solo un thriller cotidiano que te hiela la sangre, es una reflexión profunda sobre los miedos y los límites que se está dispuesto a cruzar por los hijos. Detrás de esta novela impactante hay una persona que conocemos muy bien en casa, aunque por un papel muy distinto, Pablo Rivero. Sí, el mismo que durante años dio vida a Tony Alcántara en Cuéntame. Pero más allá de la pantalla, Rivero ha construido una carrera como escritor con 7 novelas en 8 años. Y con El rebaño nos confirma que su talento no solo está frente a la cámara, sino entre las páginas que no podrás dejar de leer. Y hoy en Soul Podcast damos la bienvenida a Pablo Rivero. Bienvenido, Pablo, a Soul Podcast, año nuevo, libro nuevo, El rebaño. Y nada, un placer que estés aquí. Muchas gracias. Y bueno, en tu libro quería empezar con esta frase que dice: no sabemos lo que los hijos son capaces de hacer ni lo que sus padres llegarían a hacer por ellos. Si tú te pusieras en la piel de alguno de los padres del rebaño, ¿hasta qué punto llegarías tú? Sin hacer a lo mejor algún spoiler. Sí, bueno, yo es que claro, me he tenido que poner en la piel de todos ellos, ¿no? Y yo creo que lo terrorífico y lo que te mantiene en vilo en la novela es que precisamente creo que cualquiera nos podríamos poner en la piel de uno de estos padres, ¿no? Creo que al final, pues como digo ahí, ¿no? Los padres queremos abarcar, queremos proteger, queremos hacer lo mejor por nuestros hijos, pero a mí me dijeron hace mucho como prepárate porque ser padre es vivir siempre preocupado, ¿no? Y incluso cuando son pequeños y piensas que puedes protegerles, el 70% del tiempo lo pasan fuera de casa. Claro, no están contigo. Y ahí hay muchos factores que intervienen que se te escapan, ¿no? Y puedes controlar más o menos las amistades, pero, por ejemplo, en las clases, las imposiciones, ¿no? Con quién tiene que compartir espacios. Incluso los profesores a veces, ¿no? Y viceversa. Muchas veces lo peor está en las casas, ¿no? Y los profesores no hacen milagros, ¿no? Entonces, sobre todo es que esto viene a colación de algo que también tiene mucho que ver con la mayoría de los crímenes reales que me han impactado, y es que cuando suceden cosas espeluznantes, ¿no? en las familias o en menores también, y bueno, en general en cualquier crimen, el culpable suele estar en el 90% de las veces en el entorno cercano, ¿no? Entonces ahí hay otra frase del libro, ¿no? que no tiene tanto que ver, pero que también está relacionada, que es que nunca llegamos a conocer a quienes nos rodean, ¿no? Y entonces lo uno con esto porque dices, ni siquiera tus hijos, y ni siquiera los hijos conocemos realmente al 100% a los padres, ¿no? Cuántos casos terribles hay de padres de familia, ¿no? Que hacen cosas espeluznantes, ¿no? O de niños de familias bien, ya no te hablo de familias desestructuradas y demás, que hacen cosas que sus padres nunca se imaginarían, ¿no? Entonces, todo lo que resulta debatible o lo que no tiene respuesta y demás es lo que a mí me inquieta y lo que me invita a escribir, ¿no? Lo que dispara mi imaginación y la parte canalla que tengo para construir la novela negra, ¿no? De esto me da miedo, es real, creo que la gente se va a identificar y a ver cuánto puedo explotar eso, ¿no? Es que hilándolo con lo que has dicho, porque tú dices que escribes de cosas cotidianas que te dan miedo, ¿no? Pues en este caso, ¿te has inspirado a lo mejor en alguna noticia? Porque últimamente sí que es que hay un montón de noticias últimamente además, al respecto. Con mis libros, como saco uno al año y normalmente son sobre temas que son de actualidad, pero a veces no son tan de actualidad, ¿no? Son temas que a mí me impactan por lo que sea o de situaciones que vivo a lo largo del día, pero me suele pasar que cuando saco el libro, de repente, el día de antes o esa misma semana, salen como 3 noticias muy relacionadas, ¿no?
Y a veces pienso, igual esto es como lo de los perros, ¿no? Que basta que tengas una raza que de repente te fijas y dices, hay un montón, ¿no? O como y los dices, coches, ¿no? No, Sí, los sí, coches, sí. o dices, igual antes no me fijaba, ¿no? Pero sí, a ver, yo creo que el éxito también del rebaño, de lo que está funcionando, es porque está a la orden del día. Sí. Y porque lo terrorífico, la novela tiene una parte muy realista y muy costumbrista, que la mayoría se va a sentir identificado, y luego una parte que tiene algo de cuento de terror, ¿no? Es la metáfora del rebaño y el lobo feroz, sucede en Halloween y demás, es más un cuento, y luego al final lo terrorífico es lo realista, ¿no? No el Pues sí, cuento. la verdad que sí. Y bueno, en general todos tus libros tienen ese trasfondo social del que estamos hablando. ¿Cuál es el que a ti más te inquieta de todos? Porque cada uno ha tratado como algún temita social. No sé si este ahora por A tema ver, paternidad. yo creo que el rebaño es muy, Sí, ¿verdad? es muy escalofriante. Y además es que es lo que te digo, la gente me dice, claro, mis libros tienen muchos giros y al Sí. final no es una sorpresa, no es una capa, hay como 3 o 4 y como además hay muchos personajes, les intento meter a cada uno como la guinda del pastel, ¿no? De cada trama, y entonces al final es como un colofón bastante amplio, ¿no? Y hay 2 finales gordos y hay uno y el penúltimo, que es el que corresponde a esa parte más de terror, es muy bestia, pero último, que es más costumbrista, más sencillo y demás, es el que todo el mundo me dice, te deja los pelos, o sea, como escarpias, ¿no? Te ponen los pelos porque está a la orden del día. Y es que al Claro. final eso es lo que da miedo. A mí lo que me da miedo es lo que pienso que puede pasar, ¿no? Y cuando el lobo está dentro del rebaño, cuando lo reconoces, ¿no? Y que dices, ¿qué haces, no? Claro, lo que te puede afectar a ti en tu vida Claro, y a todos que no es nosotros, que ¿no? es una ficción Claro, que no te puede que no pasar. es un espíritu que aparece o es Exacto. un asesino en serie, que los hay, ¿no? Sí. Por desgracia, Pero sí, sí. no, esto está más cerca. ¿Y para ti existe el padre perfecto? ¿Qué se puede asemejar a ser el padre perfecto? No, yo creo que para mí no existe el padre perfecto, ni mucho menos, y sobre todo que es que quien valora y quien evalúa qué es ser el padre perfecto, ¿no? Sí, como que para cada uno a lo mejor... Claro, es que sí, lo que para uno es bueno, para otros no, ¿no? Y yo creo que al final nadie tiene la clave de la paternidad o de la maternidad y que eso es lo inquietante y eso también es lo rico, ¿no? Y lo que a mí me da mucho juego, ¿no? A lo largo de mis libros, ¿no? La familia es fundamental en mis libros, el determinismo, dónde naces, lo importante que es una educación u otra, un lugar u otro, una situación social y económica u otra, indudablemente, eso te determina, ¿no? Y, y realmente me has preguntado la educación, ¿verdad? Porque estaba preguntando a la familia. sí, por el padre Claro, perfecto. por el padre perfecto. No, claro, al final yo muchas veces cuando hablo a través de los personajes, ¿no? Cada uno tiene un punto de vista diferente y me gusta Claro. abarcar todas las dudas, todas las posturas que yo reconozco a mi alrededor, ¿no? Y a veces se puede confundir como que soy yo el que estoy intentando dar lecciones, ¿no? Que te estoy hablando de qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Lo que se debe hacer y lo que no. Y al contrario, yo creo que es que yo aprendo mucho también con los libros, porque a base de plantearme cuestiones y de querer plantearlas y representarlas con los personajes, pues voy también dándole vueltas, ¿no? Y me voy dando cuenta de que realmente esa incertidumbre es lo que hace que los padres podamos entrar en pánico. Al final, yo lo que hago es utilizarlo para la novela negra, ¿no? Y entonces, yo creo que esa necesidad y esa ansiedad por ser los padres perfectos que nos viene muy impuesta por la sociedad, porque hoy en día, si es que antes de que nazcan los niños, ya hemos estudiado una oposición para 20.000 libros, te tienes que leer te tienes que leer tal, hay estos tipos Sí, y hay este un tipo de montón de crianza, cosas. ahora un colegio ya es el Montessori, el otro es no sé Sí. cuántos, o sea, es que todo es como son como decisiones como trascendentales, ¿no? Al final es lo que digo en el libro, son como tu proyecto, ¿no? Y a la vez, por otro lado, parece que las generaciones pasadas lo han hecho fatal, ¿no? Yo ahí doy boda a una abuela que dice, tan mal no lo habré hecho cuando me estás pidiendo que los cuide, ¿no?
A veces hacemos un poco esto, lo de la generación de cristal que dicen, ¿no? Sí, pues sí. Yo creo que todos somos más fuertes de lo que nos pintan, ¿no? Y que los padres al final, lo bueno es el cariño, ¿no? Que haya amor y que todos nos equivocamos y demás. Pero bueno, que esa ansiedad por hacerlo bien al final nos lleva a estar muy alerta. Y estar muy alerta también viene dado por toda la información que tenemos, ¿no? No solo sobre la crianza, sino sobre los peligros, que por un lado, suerte, porque se visibilizan muchos problemas. Sí, que te ayudan a estar alerta, pero a lo mejor demasiado alerta. Bueno, y que se puedan hablar de temas, ¿no? Como el bullying, como el ciberbullying, que desde hace unos años están tan a la orden del día, por desgracia, de los suicidios y demás. El problema es que los padres, claro, a la mínima, ese instinto que tenemos, tú quieres actuar antes de que suceda, ¿no? Y a veces matas moscas a cañonazos, de eso va el rebaño un poco, ¿no? De que a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Y que no hay nada más peligroso que un grupo de padres entrados en pánico. Pues sí. Y el libro también nos hace reflexionar un poco en si la maldad, o sea, una persona nace mala, se hace mala por la educación de sus padres. Es que eso también es una reflexión que ya no solo si alguien es malo o no es malo, en general, si una persona es de algún tipo, suelen decir, esto es por la educación que le han dado sus padres. ¿Tú qué piensas? Bueno, es otro de los temas del libro, ¿no? Cómo sentenciamos los grupos. Al final el rebaño es un grupo de WhatsApp de padres, ¿no? Y representan las redes sociales, los Twitter y demás, y cómo se sentencia y cómo señalamos y cómo tú estás hablando de algo que yo hablo en el libro, ¿no? Que es qué pasa con los padres de los niños que cometen actos terribles, ¿no? O en mayor o menor medida, ¿no? Pero también, no sé, hay algo de... O sea, es difícil, ¿no? Porque realmente estos padres, en muchos casos, es verdad que yo en el libro hablo de que los niños son el reflejo, pero muchas veces de esos padres, pero tiene que ver con lo que hablábamos antes, que estos padres no están todo el tiempo con sus hijos, y estos padres muchas veces tienen varios hijos y no todos los hijos son iguales y son los mismos padres, ¿no? A lo mejor les han pillado en distintos momentos, ¿no? Pero ahí abre otro debate, que es ¿quién tiene la responsabilidad cuando un niño hace algo terrible? ¿La tienen todo el rato los padres? Pues probablemente sí, pero lo han hecho tan mal como el mal nace o se hace. O sea, los niños son crueles muchas veces por naturaleza. También en el libro digo que a veces los adultos somos mucho más, ¿no? Y hacemos más bullying que los propios niños, ¿no? ¿En qué momento se han estropeado? Pues tiene que ver a lo mejor pues, con esas horas que están fuera de casa, con el entorno, con las amistades, con al quien le ponen en su clase y de repente le condiciona, le lleva a extremos. A veces los que hacen bullying han sufrido bullying o han sufrido en sus casas no solo situaciones malas económicas y demás, sino abusos o maltratos. Eso es un patrón que se suele repetir. Pero no siempre. Entonces, bueno, esto es una de las cuestiones que planteo en el libro, claro, ¿no? Y por lo que el libro salió justo a la vez que la serie Adolescencia de Netflix, y hay mucha gente, claro, que lo ha comparado porque está ese dilema, ¿no? De decir que tiene que ver con el miedo que... O sea, yo creo que la esencia es la misma, aunque luego las tramas son muy diferentes, de qué pasa cuando tu hijo se te escapa, ¿no? Cuando es un niño... Que se supone que es un niño bien... Y hace una monstruosidad, ¿no? Y además la gente piensa que eres tú. Y yo lo que planteo es, bueno, a lo mejor es, pero a lo mejor no es, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado ahí detrás, no? Que esto es una de las tramas que hay por el libro, que no es la principal, ¿no? Pero es muy inquietante, ¿no? Y como responsabilidad también hay, o sea, como sociedad también hay una responsabilidad de, es que mañana puedes estar tú ahí, ¿no? O sea, ¿quién te dice a ti que por bien que lo has hecho tu hijo? Y a veces cuando sucede, lo que te quería decir antes que me queda un poco, es que nos encanta señalar, ¿no? Claro, es que estos padres, es que qué mal lo han hecho, no sé qué, pero es que esto pasa con los padres de las víctimas también, ¿no? Claro. Del abusador. Muchas veces pasa con crímenes reales que se hacen los juicios paralelos o incluso en las investigaciones hasta que se llega a un punto es como, no, porque los padres no le atendían, o es que él no sé qué, es que la madre bebía, o es que el padre no sé qué y tal, no, es que la víctima no sé qué. Y fíjate con las chicas
todas las fotos que salen luego, siempre que parece que hay un Sí. mensaje subliminal de se lo ha buscado, ¿no? Mira qué fotos se hacía, el selfie que se hacía, ¿qué tendrá que ver, no? Pero nos encanta como señalar, ¿no? Yo creo que buscamos a lo mejor la razón de el por qué. Pues tiene que haber un porqué de que esta persona haya hecho esto. Sí, pero no filtramos y a veces no Exacto, tenemos en ese cuenta al problema. otro, ¿no? Y a veces, pues a lo mejor esa familia es muy responsable y a veces a lo mejor no, ¿no? Hay que saber lo que hay detrás. Y me gusta mucho preguntaros a los escritores cómo creáis a los personajes. O sea, es una cosa que tú a lo mejor te puedes inspirar en gente de tu alrededor, como a lo mejor los cantantes que se inspiran en historias que viven. ¿O cómo creas tú un personaje, por ejemplo, así? Bueno, o sea, siempre en toda historia, en general, los principales son los primeros que aparecen, ¿no? Porque tiene que ver con la historia, con la esencia de la historia que quiero contar, ¿no? Aquí el niño, es que no quiero contarlo, ¿no? Pero bueno, el niño que aparece Sin en la hacer cubierta spoilers. era la esencia, era el motor, ¿no? Y luego tengo muy claro, pues, los roles, el papel que debe jugar cada uno de estos personajes principales. Luego alrededor lo que intento es construir personajes muchas veces que me ayuden. Al final yo los libros comienzan por algo que me ha sucedido, que me ha Sí, algo que te impactado, que inquieta. me ha dado miedo y voy al tema, ¿no? A la esencia, ¿no? Del qué me ha provocado, qué debate, qué es lo que puedo sacar y a partir de ahí pues empiezo a investigar, pues tal, psicólogos, artículos, tal, casos reales. Y entonces una cosa se va Ya, lleva otra. expandiendo, ¿no? Y normalmente lo que suelo hacer es buscar, casi como si fuera un ensayo, la manera de poder hablar de todas esas cosas que yo, algunas sabía, algunas tenía una opinión, pero conforme voy investigando, pues claro, esa opinión, ese interés, voy descubriendo posibilidades. Entonces, lo que yo intento es esas posibilidades temáticas o morales o cuestiones, ¿no? O debate que me despierta, intento transmitirlo en el libro, ¿no? Entonces para eso voy creando personajes que me ayudan, normalmente son personajes con otros puntos de vista o que van a aportar algo sobre ese tema diferente, sobre el tema y luego también sobre el género, ¿no? Pues siendo un thriller, pues a todos los intento afilar, o sea, lo que intento es que ningún personaje esté por ahí Por esto. y sobre todo no ser tramposo, ¿no? A veces la novela negra pasa un poco como que centramos en 4, otros no nos centramos, pasan por ahí y entonces decimos al final, ¿era ese el portero que pasaba por ahí que Es salía? que no le has prestado atención, sí. Claro, entonces para mí el gran reto es poder profundizar en los personajes, no pasar por encima, que eso significa que el lector los conoce en esencia con lo bueno y lo malo. Eso significa que es mucho más difícil porque los trucos no pueden haberlos prácticamente, pero que claro, es mucho más rico porque cualquiera, si nos conocen en esencia, podemos ser buenos o malos y más cuando suceden estas circunstancias, ¿no? Como sucede en la vida real, que a veces son personas, no son psicópatas, sino que es gente normal que se ve en circunstancias excepcionales, ¿no? Al límite. Y hablando así de tu carrera como escritor, que ya llevas bastantes libros, ¿en qué momento o qué historia te hace a ti dar el paso de decir, pues voy a tirar por esta rama artística que es completamente diferente a la que yo estoy haciendo? Bueno, es que, claro, a mí me viene de mucho antes porque yo... Ya te gustaba Claro, escribir. claro, es que la gente no lo sabe. Bueno, yo me he criado viendo pelis y leyendo, ¿no? Y a mí lo que me gustaba era el thriller y la novela negra y el terror y Twin Peaks y Hitchcock y bueno, el cine indie y demás, ¿no? Entonces cuando yo pues llegó la edad de saber qué quería estudiar, pues yo quería contar historias y quería actuar, ¿no? Entonces empecé periodismo, acabé comunicación audiovisual porque no me gustaba la realidad todo el rato. Al final soy más periodista que nunca. Fíjate, y no me gustaba la realidad y al final voy como a la esencia de la realidad para crearme esa fantasía que yo buscaba, ¿no? Ese código. Y luego como actor, ¿no? Entonces, es que yo he escrito siempre. Escribía diálogos, al principio era más como actor, luego alguna historia y luego es que yo, claro, me remonto y pienso, claro, si es que yo cuando era pequeño me inventaba historias todo el rato. Entonces yo de veraneo es que me inventaba historias de terror, metía miedo y me las inventaba en el momento. Y mis amigos se cagaban, pero se cagaban los mayores. O sea, yo recuerdo los veraneos
de inventarme estar en una azotea y de repente empezar a gritar y a decir que estaba viendo algo, y mis amigos muertos de miedo, y yo les actuaba y decía que es que yo tenía un gemelo. Es que esta historia es que yo me inventaba que había tenido un gemelo que se había muerto, entonces me perseguía y tal, no sé qué, cagados. Y al día siguiente venían los padres de mis amigos a hablar con mis padres, rollo, o sea, que tu hijo se corte porque no han dormido en toda la noche. Entonces yo lo pienso y digo, claro, era una improvisación. Y ha estado presente una capacidad, eso siempre. bueno, era esa parte peliculera y que yo creo que es de todo lo que has leído y todo lo que has visto, y una parte fundamental, que es pasar miedo. Es que si eres miedoso, yo creo que es más fácil transmitir ese miedo, ¿no? Ir a la esencia de lo que... Y yo paso miedo con los libros. Y claro, es que además soy muy masoca y escribo sobre cosas que te dan miedo, me de rodean, verdad. Y que luego, claro, yo paso y digo, si es que este escenario es real, este conflicto lo tengo realmente, pero bueno, me ayuda a sobrellevarlo. Oye, pues sí, una terapia, ¿no? También. Sí. Y de todas tus novelas, si pudieras llevar una a la gran pantalla, ¿cuál elegirías? O a lo mejor no te gustaría, no sé. Sí, me gustaría todas. Sí. Creo que todas son muy cinematográficas. A mí me gustaría hacer la primera, me gustaría dirigir la primera, no volver a tener miedo. Pues a ver si se hace. Sí, estaría guay, porque además yo creo que es la más indie, y creo que visualmente podría tener una parte poética, aparte de lo tétrica que es y de lo dura que es, pero una parte poética que sería muy bonita. Y ya, si yo fuera una persona que no lee, que no le gusta la lectura o que no le gusta el thriller, ¿cómo me convencerías para leer tu libro? Esto ya no es convencer, te lo juro que es verdad. No sabes la de gente que me viene, que me dice, hacía siglos que no leía y empecé con tus libros, y que supongo que habrá otros autores que se lo dirán, ¿no? Pero me lo han dicho mucho. Es que eso incluso es muy guay. con chavales, e incluso una cosa que ha pasado, que tiene que ver con los temas y que yo valoro muchísimo, porque además es muy difícil, es entrar en los circuitos de colegios. O sea, que profesores lean el libro y consideren que ese libro lo pueden meter en el programa. Ay, y que qué los guay. chavales... Claro, porque tiene una parte que es dura y es truculenta, pero claro, hablo de las redes sociales, de la exposición, de temas que a lo mejor llega un psicólogo y tal, y ellos piensan que les están dando la chapa, y aunque sean maravillosos ese psicólogo, no les entra igual que de una manera de que dicen, claro, es como si vieran una serie de tal, pero están leyendo y a la vez... Entonces eso es muy bonito, ¿no? Sí. Gente que a lo mejor no tiene, o que no ha encontrado, o que no ha desarrollado todavía la capacidad, o que ha tenido un bloqueo, o que hace siglos que no lee, que te diga que los leen. Bueno, yo, o sea, creo que los debe leer el que le guste la intriga, el que le guste los hechos reales, y luego el que le guste todo. Son capítulos cortos, es que y es fácil la lectura. Yo creo que engancha mucho, o sea, no es que lo diga yo, es que como yo leo las reseñas, entonces las reseñas me ha durado 24 horas, me lo he terminado del tirón, y yo también soy muy perro, ya llevo muchos, y claro, hago capítulos muy cortos, todo el rato acaban en alto, y que sabes hacer que se enganche. Sí. Claro. Y bueno, ya para terminar, que es una pregunta que hacemos aquí siempre, como nos llamamos soul, que es alma, el momento de tu carrera que más te haya marcado el alma, ya puede ser de cualquier cosa, ya como actor o como escritor o lo que tú veas. Esto es una pregunta para pensar. Bueno, yo creo que hay un momento muy dulce, muy dulce, muy dulce, al que yo le tengo muchísimo cariño y me guardo como muy mágico. Yo creo que fue cuando debuté en teatro, aparte de la parte literaria, ¿no? Pero que trabajé con Tomás Pandur, que murió, por desgracia, y con el que después trabajé más veces, en La caída de los dioses, que hice con Belén Rueda y con un reparto maravilloso. Y era espectacular. Eso era otra liga. O sea, era todo el mundo además que ha venido. Yo en teatro he tenido mucha suerte y he estado en proyectazos con directores muy buenos, con compañeros a los que admiro, y en teatros muy buenos, y con textazos, y acabo de hacer Cortázar y con Sinisterra. Pero es que eso era una poesía y una puesta en escena y una belleza abrumadora. Pues oye, muy guay. Muchas gracias. Nada, a ti, hombre. Un placer.